Bueno, fenómeno 11 horas 15 minutos. Aquí estamos compartiendo la mañana de Desayunate con las noticias, acompañado de Carlos Blasco, un dirigente político, podríamos decir, lo tomamos ahora como local, pero del peronismo local lo tomamos como local, pero bueno, tiene una mirada muchísimo más amplia que lo local. Recién justamente lo estabas escuchando y uno de los temas que me pareció interesante abarcar en esta segunda parte de la charla es esto que generalmente están ofreciendo todos y cada uno de los candidatos. Estamos hablando de nivel presidencial. Vos sabés que yo he escuchado, bueno, en boca de Sergio Massa justamente el tema de esta deuda monstruosa que contrajo el gobierno anterior y que condicionó tanto al gobierno actual con el Fondo Monetario Internacional. Pero no es eso solamente, ¿no? Es algo de que de repente no se hace mucho foco en el tema de Martín Insaurralde, que obviamente está muy mal. Se hace foco en los bolsos de López, que obviamente está muy mal, pero generalmente cuando hablamos de las cosas y las oportunidades que pierde la Argentina con la corrupción, nos olvidamos de la parte también de la otra parte, la de los ingresos, y las que a lo mejor ni los políticos ni siquiera la gente común tiene directa complicidad o relación, ¿no? Por ejemplo, las importaciones fraudulentas que sistemáticamente están fugando fondos de la República Argentina. Cuando se habla de déficit fiscal, generalmente se fija la mirada en los gastos de planes sociales y otras asistencias que el gobierno, actual gobierno peronista, le da al pobrerío, ¿no? Y yo me pregunto, ¿qué hay de las continuas maniobras fraudulentas que, por ejemplo, detectó esta semana la aduana y la División de Lavado de Activos de la Policía Federal Argentina, que en los últimos días realizaron más de 50 allanamientos en todo el país en el marco de una investigación sobre fuga de 400 millones de dólares? A esto parecen, viste, porque los bolsos de López son 7 millones y está muy mal, pero estos son 400 millones y es algo que ocurre muy seguido. Ni que hablar, algo que comentamos en estos micrófonos con Olivier Deville, del crédito de los 100 años, que lamentablemente eran 2.750 millones de dólares, de los cuales, por ejemplo, 250 millones de dólares ya se evaporaron justamente en cuestiones de intereses, vaya a saber qué otras cosas más, ¿no? Y además lo terminan pagando gente que no vamos a ni siquiera conocer, probablemente, ¿no? Y justamente quiero fijar mi mirada allí porque ninguno de los candidatos que están justamente disputando a nivel nacional el manejo, digamos, de la República Argentina, la cuestión presidencial, habla de estas cuestiones a fondo, ¿no? Sí, bien. El tema corrupción es un gran tema, Ángel, y lamentablemente es un tema que atraviesa no solamente a todos los estamentos políticos, sino a todos los sectores políticos. Nuestra visión, y vuelvo a decir, nosotros venimos de una formación política donde, hablo concretamente en el año 73, en las primeras elecciones en las cuales participamos y participé con el voto, como agrupación, en este caso en la capital federal, salieron electos dos compañeros que integraban esa agrupación, electos para el Consejo Deliberante en esa época, y bueno, más allá de que los votos confirmaron y dieron esa posibilidad a estos compañeros que estaban en la lista, antes de asumir venían, ¿no es cierto?, a solicitar el permiso correspondiente. Es decir, había una mirada hacia el Estado, hacia la responsabilidad y hacia la ética política que lamentablemente se fue perdiendo en todos estos años. Este ejemplo que traigo, que puede ser niño, puede ser banal, para mí es muy importante porque da o otorga claramente el por qué uno estaba en política y para qué estaba en política. Si la realidad era que nosotros veíamos que un funcionario electo, ¿no es cierto?, o designado, lo que fuese,
en realidad empezaba a desviarse del eje por una cuestión de intereses personales, absolutamente era degradado. ¿Sí? Directamente, no era una cuestión de debate ni de discusión, directamente se le pedía la renuncia y se lo sustituía. Si se quiere, era un régimen de alguna manera bastante autoritario, pero que, insisto, representaba la visión concreta. ¿Por qué? Porque para llegar a esa elección hubo mucha gente, no solamente compañeros, sino mucha gente que dio mínimamente su vida, tanto dedicada a hacer política como en la realidad haberla perdido esa vida. Entonces mínimamente uno tendría el respeto y la honra a esas vidas como para llegar a un cargo público, bueno, decir que fantástico, llegué, ahora ya puedo disponer de otro tipo de situación económica. Esto se perdió, como se perdieron varios valores. Y no estoy diciendo, insisto, no es una cuestión nostálgica y de decir, traer permanentemente el pasado al presente como una suerte de qué mejor sociedad teníamos, más allá de lo que uno personalmente, interiormente piense, y como juicio de valor, pero sí como para interpretar y analizar estos casos que estás planteando. La corrupción es como el tango, se baila de a dos, no existe la corrupción unipersonal. Si hay un funcionario corrupto, atrás o del otro lado o enfrente o al costado hay un empresario corrupto, ¿sí? El tema es que el foco se pone normalmente en el funcionario bastante tonto para que lo exhiban y lo expongan, porque hay otros que son mucho más hábiles, caso del que estás planteando, donde actúan de la misma manera pero no son expuestos. El caso de las deudas, ¿sí? De la toma de deuda externa, ya de por sí tiene un punto que precisamente es discutible, opinable, y habría que meter los dedos ahí, que quien negocia la toma de deuda, como quien negocia la quita de intereses o una mejora o un pago o un replanteo, tiene una comisión asignada. Si hablamos de cualquier porcentaje, por mínimo que sea, en los montos que significan, es verdaderamente una fortuna. Entonces, ya de por sí, a mi entender, eso está mal planteado, debería reformularse. También debería reformularse todo aquello que afecte a la soberanía económica, en este caso, la independencia económica del país, al ser sometido a un ente, ¿no es cierto?, que ni siquiera es un ente unilateral, es un ente multinacional, pero regido por Estados Unidos. Entonces, someter años y años de gestión política que incide sobre la gente, sobre cada uno de nosotros, a una decisión que toman aquellos que ni siquiera son electos, porque de alguna manera son designados por aquellos que sí fueron electos, hablo de los funcionarios ejecutivos. La realidad es que para mí esto debería no solamente pasar por el Congreso, ¿sí?, sino emitir o realizar un referéndum. Me estoy refiriendo a una democracia más participativa, que no es utópica, es lo que Perón de alguna manera también visualizó con muchos años, ¿no es cierto?, de anticipación, yendo a ese sistema democrático ya no formal, ¿sí?, que se practica cada 2 o 4 años mediante una papeleta en una urna, sino en un sistema democrático más participativo. ¿Por qué? Porque siempre lo pagamos nosotros. ¿Qué responsabilidad tiene? Lo escuché mucho a Oli hablar de el control de gestión. Ese tema. Control de gestión, para mí es fundamental. Para mí es fundamental, pero no solamente en función de si fue idóneo o no en esa responsabilidad que se le adjudicó, si la honró o no la honró, ¿no es cierto?, sino también en todos los aspectos que conllevan a esa probable o posible mal gestión. Porque después, como se dice en España, se van de rositas, no pasa nada. Y le hice un daño enorme a la comunidad, a la sociedad, a la provincia o a la nación. Entonces, creo que la clase política debe madurar, debe ponerse los pantalones largos y de alguna manera asumir que un funcionario, como también lo dijo Perón, las personas quedan, las entidades persisten. Entonces, creo que esa levedad de tiempo no le otorga facultades extraordinarias
para así cambiar su realidad económica, social, para lo que le sigue. Entonces, si hubiese esos controles ejercidos sistemática, profundamente, la realidad sería otra. Ahora, para eso también tiene que haber una justicia absolutamente depurada, proba, independiente, sin privilegios, porque este señor habla de casta. Si vuelvo a este esperpento, como también lo puse en el documento, este esperpento habla de casta. Nunca lo oí referirse a la casta judicial, que incluso, si la conocen, se autodenomina familia judicial. Es decir, es un coto cerrado. Sí. Eso es un legado, como los escribanos antes, ¿no es cierto? Simplemente que la gente recuerde, cuando hablan del impuesto a las ganancias, hablan no solamente de los jueces dicen, y de la familia judicial. Por supuesto. Y aparte nos meten algo que es absolutamente, yo diría tragicómico. El término es la intangibilidad del honorario o de la remuneración del juez. La tuya, la mía, la de este señor, no es intangible. Si es intangible, es decir, es un abstracto, por lo cual no está alcanzada por estos recursos terrenales que pueden ser ganancia, por ejemplo, que eso sí, el pueblo raso, sí, no, eso sí son tangibles. Ellos no, y eso también define una cuestión que viene heredada de la cuestión monárquica, ¿no? Sí. De clase de privilegios. Entonces vuelvo a decir, todo esto pasa y pasa y pasa y pasa, y pocos focalizan estas cosas, pocos nos detenemos a decir, puta, tal vez somos un poco obsesos en cuanto a el análisis finito del discurso, pero creo que ahí se esconde la realidad. Yo te cuento que lo mismo no le tiraría toda la carga a la gente pública. La sociedad en sí también tiene una herramienta que la habrás escuchado a lo mejor en el programa, que es el escarnio social. Sí, sí. Esa herramienta que es el escarnio social y que hay que aplicarlo realmente es por ejemplo, el mozo que viene un funcionario o un exfuncionario que fue tildado corrupto y pide un café y dice, no, yo a usted no lo atiendo porque usted es responsable de tal cosa. A mí lo que me enoja mucho, yo te dije hace un rato que siempre iba al consejo en una época porque formé parte en un bloque y en otra época cubriendo como periodista del consejo porque me gustaba escucharlos y me gustaba verlos cómo actuaban. Actualmente no voy porque es deplorable el nivel intelectual del Consejo Deliberante de Pinamar, por ejemplo, es deplorable. Ahora, siempre lo repito y me enoja un montón decir que los concejales terminan su mandato y alegremente se van a su casa. No se pueden ir alegremente a su casa, tienen que responder por lo que hicieron. Eso se llama juicio de residencia. Bien. En nuestra época impulsamos una ley que plasmara este tema que denominábamos juicio de residencia, es decir, cualquier funcionario de un nivel determinado, por supuesto no niveles bajos, que tuviese responsabilidad de gestión y económica, cuando entraba era como los caballos, como los pilotos de Fórmula 1, antes los pesan y después terminan la carrera y los pesan también. Esto es lo mismo, ¿no? Los jockeys los pesan antes y después. Bueno, acá lo mismo. Ese funcionario obligatoriamente tenía que declarar realmente antes de ejercer la función y también sentarse y declarar cuando terminara la función. Y demostrar que en realidad, más allá de los avatares de la política, de lógicas, etc., ha sido idóneo y por supuesto ha sido honesto, ¿sí? Esto es, vuelvo a decir, todo esto son cuestiones culturales, aunque parezca una abstracción también. Acá nosotros de esta generación de alguna manera vivíamos bajo la consigna de la viveza criolla, ¿no? Creo que es un poco la génesis y la madre de esto que está planteando Oli. Creo que cada uno de nosotros lamentablemente tiene esa cuestión de ADN incorporada donde podés sacar una pequeña ventajita, sea en la cola de un avión, sea en la cola de la farmacia, o sea que, no sé, hacer una cuenta mal y rápida. Creo que eso se debe desterrar definitivamente.
tanto a nivel, digamos, llano, pueblo, no puede ser, y nosotros también lo vivimos, vamos a una realidad de Pinamar. Una cosa es si necesitas un plomero en junio o en mayo, y otra cosa si lo necesitas en noviembre o en diciembre. El trabajo es el mismo, los valores son absolutamente distintos también. Bueno, acá podemos decir que hay una oportunidad porque ese señor tiene que vivir todo el año, entonces aprovecha la buena época como para diferenciar sus honorarios, pero reitero, no es del todo, como diría yo, ético. Básicamente, es una cuestión de ético. Exactamente. Pero, insisto, hemos digamos, constituido estratos, ¿sí?, que de alguna manera deconstruirlo va a requerir muchísimo tiempo, y volvemos al principio de todo, eso es educación. Sin la educación como instrumento fundacional y fundamental es imposible. Estamos hablando sobre, digamos, gente que sí, hablamos entre nosotros, discutimos entre nosotros, coincidimos entre nosotros, pero de ahí no baja. Vos sabés que, volviendo justamente a lo que había mencionado, este tema justamente de la aduana, corriendo atrás de los malhechores y todo esto, quiero plantearlo ahora desde el punto mismo de la comunicación, porque yo veo, y eso es lo que veo, ¿no?, que de repente los medios, sobre todo los medios hegemónicos, hacen mucha cuestión en cosas que están mal. Es evidentemente que están mal, como el hecho justamente de los bolsos de López y todo eso, pero pasan más desapercibidos, por ejemplo, estos daños que no son menos importantes, deberían muchísimo más importantes, porque cuando vos tomás un crédito de 54.000 millones de dólares y te metiste la pata hasta el cuadril, te vas a tu casa, como dice Oli, parece que no pasará nada, sacas un crédito a 100 años y parece que no pasará nada, y es muy duro, porque yo lo que veo, que parte de, a lo mejor, de la ciudadanía, y en esto me hago responsable de lo que digo, tal vez o esté, no sé si mal informada, sino llevada justamente de las narices a votar algo que en conocimiento de toda esta realidad, del completo de la realidad, no de una parte de la realidad, seguramente tomarían otra decisión. Totalmente, pero volvemos a lo mismo. Y quiero graficar, ahora que lo decís, me vino a la mente algo que simboliza y expresa exactamente lo que estás diciendo, Ángel. Se toma incluso en estos sectores nuevos, supuestamente nuevos en la política, que no lo son, pero se toma como referente a Domingo Cavallo, ¿sí?, independientemente de la privatización, bueno, etcétera, etcétera. Acá hay una cuestión. Como presidente del Banco Central de la dictadura, últimos tiempos de la dictadura, ¿qué hizo este señor? Estatizó la deuda de las empresas privadas. Sí, señor. Sí. Eso es algo que la gente se olvida. Sí. ¿Sabes cómo decía yo respecto a esto? Un hecho más de corrupción que eso. ¿Se puede admitir? Es una condonación de la deuda privada. ¿Vos sabés que yo decía? Es peor todavía. No, para el privado termina siendo una condonación. Por supuesto, lo pagan nosotros. Pero la la socializó. Sí, es decir, nos transfirió la deuda del señor Macri, que es uno de los que se vio beneficiado por estas cosas, la terminó pagando Carlos Blasco, Visallo, Olivier de Dir. ¿Y por qué? Hoy acá en Pinamar, ¿por qué? La parte de maquinarias de la cisterna de Ostende la estamos pagando nosotros, todos. Vos la vas a pagar. Fíjense, hay 2 cuotas que vamos a pagar por terminar la cisterna de Ostende, que tendría que haber sido terminada con plata de la provincia o de nación con quien lo inició, ¿viste? Sí, pero y lo estamos pagando todos y nadie se dio cuenta todavía. Obviamente, comunicacionalmente e interesadamente, por supuesto, y sesgadamente, es mucho más sencillo pasar 47 veces revoleando los bolsos del señor López, que a su vez era dinero de Calcaterra. Esto es la otra parte que omiten, ¿no?, porque ese dinero era de Calcaterra. Es mucho más sencillo esto que ponerse a profundizar en estas medidas que son multimillonarias y que, insisto, perjudican a la totalidad del pueblo argentino. Nos trasladan deuda que no tenemos absolutamente nada que ver, que ni decidimos nada, porque no son deudas que digan, bueno, se tomaron para infraestructura, se tomaron para desarrollar. Tampoco creo, y esto es un tema de masa también, en el no déficit. Ningún país creció sin déficit. Esto es otra
digamos, falacia que impone el conservadurismo. ¿Para qué? Para aplacar el gasto, que ellos llaman el gasto, que en realidad es la inversión social. A través de esa, por ejemplo, volviendo al tema, ¿por qué? Y eso sí lo dice Massa muy claramente. ¿Por qué se pone el punto, el acento en los planes sociales, etcétera, que impactan 1 punto y pico del Producto Bruto Interno, y no se pone el acento en el 4.7 de subsidios a empresas que impactan realmente en el bolsillo de cada uno de nosotros? Entonces, acá insisto, la clase política, y lo último en esta cuestión, muchachos, todavía estamos con la ley financiera de Martínez de Oz. No hubo gestión política, ni de Alfonsín, ni de Menem, ni de la Alianza, ni de Néstor, ni de Cristina, ni de esto, ni del otro, que haya modificado la ley de entidades financieras. Es un mal enorme que nos perjudica diariamente con las LELIC. El dólar, lo estamos viendo ahora, 1.000 pesos. Y bueno, esto es una cuestión que, bueno, sí afecta, pero la realidad, ¿cuánto más nos afecta lo que perdemos cotidianamente y se llevan los bancos por las LELIC? Pregunto. ¿Y con qué sentido? Son fortunas impresionantes. Ni sé cuándo termina eso. Y es un tema, desinflar ese globo es realmente complejo, no es fácil. Pero bueno, yo siempre decía respecto de lo de Cavallo, ¿no? Digo, qué pícaro realmente todos aquellos empresarios que se beneficiaron con estas cuestiones, ¿no? Porque cuando a ellos les va bien, festejan en la bolsa de comercio, y cuando les va mal, ponen el lomo los contribuyentes. Mira qué piola. Pero bueno, siempre. Así estamos mirando justamente ahora, en estos momentos, en los monitores, Milei y el fantasma de una corrida, el dólar a 1.000 mangos. Ahora, no quiero ni pensar cómo va a repercutir esto de alguna manera en la vida de cada uno de nosotros. Va a repercutir y mucho, y a mí me enoja un montón que no tenga una condena la falta de responsabilidad que tuvo este hombre al expresarse de esa manera, porque aparte es una persona que es economista y que sabía que sus dichos podían producir esto, o lo hizo al propósito. Entonces, en la mala leche, y todavía hay gente que cree en él. Olvídate que no es una cuestión electoral lo que estoy diciendo, es simplemente de ir a pegarle un sopapo al vivo del barrio. Por supuesto, o sea, por supuesto. Pero esto es... Porque en esto hay negocio atrás. No tengas duda. Y responde a esas corporaciones, a ese establishment y a esas cuevas, en realidad, que son cuevas de los bancos, tampoco son cuevas de 2 o 3, ¿no es cierto?, avivados. Reitero, no solamente debería tener una responsabilidad social, que eso es indudable, debería tener una responsabilidad político-penal, porque está atentando contra la vida de cada uno de los argentinos. Cada uno de los argentinos. Aquellos que tienen un plazo fijo o aquellos que no tienen nada, ni plazo fijo, ni dólar, ni nada, como reserva de tesoro, bueno, mañana la harina, mañana la leche, mañana esto va a pagarlo más. Terminó jodiéndote. ¿Y quién es el responsable de esto? Un señor absolutamente mercenario, cipayo y antinacionalista. Que cuando pasen estas elecciones, y si pierden estas elecciones, terminará de nuevo como panelista de un bailando. Eso como hobby banal, por supuesto, pues representa eso. Pero por otro lado va a terminar como consultor de alguna corporación, etcétera, 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 ganando miles de dólares. Y ya está. Pero bueno, así estamos. La verdad que 11:40 de la mañana hemos dialogado un montón con Carlos Blasco, siempre lo aprovechamos cuando se hace estas escapadas a los estudios de la radio. Queremos agradecerle sinceramente todo este aporte para tratar de clarificar un poco, ¿no? Nuestro pequeño granito de arena para Pinamar, para la provincia y también para la nación, ¿no? Tratar de poner blanco sobre negro, por lo menos desde nuestra mirada, para que la gente, cuando tome la decisión que tiene que tomar el 22 de octubre próximo, bueno, piense un poco en todas estas cuestiones, ¿no? Que hacen justamente a la vida de la República, a la sana vida de la República, si es que lo queremos así. Yo hablo de una bandera simbólica de todos los argentinos de bien, desde La Quiaca hasta los últimos confines del sur, ¿no? Defendiendo justamente lo nacional, defendiendo lo nuestro.
Generalmente a mí me preocupa que se tome deuda de yuanes chinos, de los dólares estadounidenses, de rublos de Rusia. En definitiva, quiero un país distinto para mí, y creo que lo podemos hacer los argentinos de bien. Y ahí hay que poner el foco, a ver cuáles son unos y cuáles son otros. Bien, Ángel, bueno, agradecido soy yo realmente por esta posibilidad de poder expresarme, comunicarme, y de alguna manera es mi grano también de militancia hacia una causa nacional, en este caso focalizada en el municipio, pero también una causa nacional. Así que reitero, venir acá es venir a un café, es venir al living de casa o a la casa de ustedes. Lo agradezco desde mi más profunda condición humana. Muchas gracias. Gracias a vos por estar acá. Gracias. Bueno, ¿qué es lo que se viene justamente en la radio? Bueno, ya